Duda. Lo increíble es la verdad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Duda. Lo increíble es la verdad. Su casa, familia mexicana, familia de todo el mundo, muchas gracias por recibirnos ahí en lo más sagrado que es el hogar, su hogar. Gracias por darnos ese tiempo y ese lugar ahí al lado de ustedes. Siempre se lo agradeceré. No hay forma, créame, que yo me detenga de agradecérselo. El científico mexicano Jacobo Grinberg desapareció en 1974, un 8 de diciembre. Por eso hacemos nuevamente esta cápsula para recordar a un extraordinario científico que dejó un hueco irrellenable. Es necesario hablar un poco de su obra porque, créame, fue tal la trascendencia actual incluso y para el futuro de sus avances que la ciencia se ha quedado con la boca abierta. Él no solo halló, sino que además se demostró que existen otras realidades que incluso superan esta. Él mismo, a propia voz, usted escuchará más adelante, dice: he visto circunstancias, he visto ciertos actos y realidades que superan completamente la que yo vivo y cambian los paradigmas completamente de mi realidad. Jacobo Grinberg representa el ayer, el hoy, pero también el futuro de la misma ciencia. Vea usted. El doctor Jacobo Grinberg Silberbaum, uno de los más lúcidos e intrépidos científicos mexicanos, que lamentablemente desapareció misteriosamente el 8 de diciembre del año 1994. Como legado dejó, además de su ejemplar actitud ante el estudio científico de la conciencia y múltiples fenómenos etéreos, la fundación del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia y más de 45 libros, así como innumerables estudios e investigaciones. Grinberg egresó de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde cursó la carrera de Psicología y, entre otros estudios de posgrado, obtuvo un doctorado en el New York Medical College, durante el cual se dedicó principalmente a llevar un registro electrofisiológico del cerebro humano expuesto a estímulos geométricos. Se dice que a los 12 años Grinberg decidió estudiar la mente humana a raíz de que su madre falleciera de un derrame cerebral. A partir de entonces comenzaría una admirable trayectoria que lo llevaría a confrontar la mente a través de minucioso estudio hasta consagrar una comunicación con ella y entender que, a fin de cuentas, esa representaba el pulso catalizador por medio del cual el ser humano construye lo que conocemos como realidad. Y el cosmos es la matriz eterna de las estrellas, y las estrellas lo serán de la vida en el cosmos. El doctor Jacobo Grinberg, en vida, conoció a una chamana llamada precisamente Bárbara Guerrero, que es amplia y mundialmente conocida, o lo fue, con el nombre de Pachita. Curiosamente, esta mujer hacía realidad lo increíble, y así lo testificaba precisamente Jacobo Grinberg. Ella tenía un grado de chamana nahual. Los chamanes tienen grados desde el más abajo hasta el más alto, donde el más alto es el que ella tenía, que es chamana nahual. Ella manejaba a su antojo el poder tocar una matrix que lo define y lo compone todo. Esa matrix se encuentra en una perfecta armonía y coherencia. Esto es, no existe diferencia alguna entre una parte y la otra. Pero cuando un campo neuronal como nuestra conciencia se acerca a ella y de alguna forma toca algo de ella, esto que toca pierde esa armonía, esa coherencia perfecta, y se vuelve una decoherencia. Y esa irregularidad, esta singularidad, es lo que hace nacer casi como milagro, como magia, un objeto a la realidad. Jacobo Grinberg nos lo va a narrar. Escuche usted con mucha atención. Una de las etapas más populares de la carrera profesional de Grinberg fue el trabajo realizado junto con la legendaria curandera mexicana Bárbara Guerrero, conocida como Pachita,
con quien trabajó desde una perspectiva científica en evaluación metodológica de las manifestaciones de conciencia en el ser humano. A partir de estas experiencias, escribió el más popular de sus libros, Pachita, Milagro Mexicano. En la introducción de esta obra, Greenberg justificó así su publicación, que para muchos puso en riesgo su prestigio científico y, sin embargo, terminó por ser una pieza fundamental para que la ciencia se permitiese relajar sus viejos tabús y disponerse a estudiar aquellas facetas de la realidad que permanecían a la sombra de la mirada de los científicos. En la introducción, Greenberg aseguró: hace años tuve la suerte de conocer a Pachita, recibir sus enseñanzas, compartir su trabajo y acompañarla en sus exploraciones. Salvador y yo fuimos testigos de un evento extraordinario. Y vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó esto que vi, que Salvador pues lo estaba describiendo y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, o el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. Pachita era una mujer extraordinaria que modificó mi percepción de la realidad y me puso en contacto directo con un mundo lleno de magia y poder. Fui testigo de una serie de acontecimientos asombrosos y me obligué a escribir acerca de ellos con la mayor exactitud posible. En mi libro Pachita describo lo que vi tal y como sucedió, sin modificaciones y con toda la veracidad. Pachita era capaz de realizar verdaderos milagros, modificando el espacio, tiempo y la materia, al grado de poder materializar objetos, realizar trasplantes de órganos, diagnosticar enfermedades y curar a los enfermos que por cientos acudían a pedirle ayuda. A partir de su trabajo con Pachita, que culminó en el año de 1988, Greenberg desdoblaría su experiencia con la curandera mexicana para construir una de sus teorías más representativas, la teoría sintérgica. La teoría sintérgica afirma que existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería como una matriz, un enrejado, una celosía, cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. En esto está de acuerdo también la física contemporánea. Cualquier modificación en esta matriz fundamental del espacio, un instrumento físico la detecta como una partícula elemental. Entonces el instrumento detecta que hay algo que aparece contra un fondo estable de total coherencia, y los físicos y las gentes que conocen lo que significa la medida del instrumento hablan de la aparición de una partícula elemental. La idea es que las distorsiones de la latiz, sobre todo las distorsiones complejas, son lo que podemos denominar objetos. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una microdistorsión de la latiz. Y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de elementos neuronales, cada microdistorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí, formando una macrodistorsión compleja, a la que la teoría le llama el campo neuronal. De tal forma que la hipótesis fundamental de la teoría sintérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio. Posteriormente profundizó en el estudio de las frecuencias energéticas que manifiesta el ser humano durante estados meditativos, los cuales son medibles y por lo tanto comprobables. El descubrimiento recientemente acerca de la relación entre la actividad cerebral y la fuerza gravitacional,
y la demostración experimental de la existencia de una comunicación directa entre seres humanos correlativa con un incremento de la coherencia cerebral forma parte del cuerpo de evidencias experimentales que apoyan lo que comenzó siendo puramente hipotético, esto es, la existencia del campo neuronal y la conceptualización del mismo campo como unificado. Existen diferentes niveles de interacción entre el campo neuronal y la latiz, y cada uno de estos niveles constituye o se asocia o se percibe como un nivel diferente de conciencia. Por ejemplo, existe la conciencia auditiva, la conciencia visual, que son diferentes tipos de conciencias, y la teoría afirma que cada una de ellas está relacionada con los parámetros de esta interacción entre el campo neuronal y la latiz. El campo neuronal afecta y altera la organización sintérgica y en cierto nivel de funcionamiento es uno con ella, de tal forma que el producto de la actividad cerebral se confunde con el resto de la creación. Quien se siente unido al todo en sus múltiples manifestaciones sabe que su cuerpo las contiene en tal forma que en su percepción del mundo no existe lo interno y lo externo como dos reinos independientes pero interconectados, ni tampoco el observador o lo observado como dos realidades separadas y dicotomizadas. Más bien, una es la realidad y esta no admite separaciones. Entre algunos de los estudios que encabezó Jacobo Grinberg, ya fuese dentro del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, fundado por él mismo al interior de la UNAM, o de manera independiente, se encontraban intrigantes temáticas en torno a la relación de la mente con la materia, desde ortodoxos análisis y evaluaciones prácticas de las aptitudes paranormales de brujos, yogis y chamanes, hasta la posibilidad de entrenar a niños propensos al desarrollo de herramientas cognitivas calificadas como extrasensoriales. Otro de los temas que más tiempo de trabajo le ocupó a Grinberg fue el potencial transferido, entendiendo este fenómeno como la transmisión precisa de información entre dos cerebros separados en el tiempo y el espacio. En términos no científicos, pero sí en términos comunes, la telepatía. Y serán las huestes de los cielos, los emisarios de la luz y de la vida. Y serán los hombres de la tierra sus apóstoles, que aprenderán a cantarle a cada una de las estrellas. El doctor Grinberg hizo avances muy interesantes con respecto al estudio de la realidad. Él planteó lo que es la teoría sintérgica. Esta teoría prácticamente define lo que es un medio uniforme y coherente, una matrix, en donde todo está contenido en ella de manera perfecta y equilibrada, armónica. Esto equivale a la física cuántica precisamente con la red, la malla, que está basada en teoría de cuerdas. Estas cuerdas se forman, según la física, cuando dos universos accidentalmente se chocan en un punto llamado brana. Al momento de chocarse, se genera en cada universo un número infinito de fibras energéticas, de cuerdas energéticas, que se enlazan entre ellas formando precisamente esta matriz. Esta teoría sinérgica precisamente nos habla de ellas y nos dice que precisamente la conciencia, el campo neuronal a través de la conciencia, permite enlazarse con esta matrix y de alguna forma manipularla, y si se manipula, entonces se puede extraer de ella cualquier objeto que nosotros vemos en la realidad o traerlo a la realidad como si fuera un acto de magia. ¿No le parece extraordinario? Como resultado de esas investigaciones, Grinberg acuñó novedosas teorías. Su teoría sintérgica, la cual se refiere a una especie de matriz holográfica llamada látice, que todo lo abarca. Al interior de este campo informacional, nada está separado, es una especie de éter hiperinformativo a partir del cual nuestro cerebro debe decodificar hebras de conocimientos a través de distintas aptitudes cognitivas. El resultado de este proceso es lo que cada uno de nosotros concebimos como la realidad. La realidad es percibida como resultado de una decodificación que lleva a cabo nuestro cerebro a partir de una estructura preespacial y como tal involucra la interpretación realizada por nuestra mente-cerebro, según afirmaba con toda precisión Jacobo Grinberg. Además, de acuerdo con el científico mexicano, esta matriz representa algo así como una proyección holográfica del Aleph de Borges, porque en todos sus puntos convergía la información completa del cosmos,
y aquel que fuese capaz de entrenarse con las habilidades necesarias para entablar una interacción consciente con esa matriz, podría acceder a un estado permanente de iluminación informativa. La mecánica cuántica actual ha desarrollado una concepción acerca de esta estructura del espacio que nos va a servir de punto de partida para intentar explicar el trabajo de Pachita. El concepto de la látice considera que la estructura fundamental del espacio es una red o matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. A esta red, el doctor Jacobo Grinberg la denominó látice y se considera que en su estado fundamental contribuye al espacio mismo, omniabarcante y penetrando todo lo conocido. La látice permanece totalmente invisible hasta que alguna de sus funciones altera su estado de coherencia. Grinberg asegura que una partícula elemental es precisamente una desorganización elemental de la látice en cualquiera de sus localizaciones. Cualquier átomo o compuesto químico es una partícula con formación estructural de la látice con respecto a su estado fundamental de máxima coherencia. Ahora escuche usted mucho cuidado esta verdad encontrada por Grinberg. Cualquier objeto material es en realidad una organización irrepetible de la estructura de la látice en su estado fundamental de total coherencia. Fuera de la misma látice no existen ni objetos ni alteraciones temporales. Es únicamente cuando la látice cambia su estructura fundamental que el tiempo transcurre y los objetos entonces aparecen. Impresionante su descubrimiento. Las estrellas serán para aquellos que son libres de espíritu y de corazón. Solo los hijos de las estrellas serán capaces de alzar sus brazos al cosmos y con ello, por fin, abrazarlas. Del mismo modo, el doctor Grinberg nos habla y nos enseña lo que son los orbitales de la conciencia. Esto es, cuando un campo neuronal se enlaza a una matrix, en este caso a una látiz o látice, pueden ser de las dos formas dicho. Bueno, pues entonces de esta manera, este vínculo que se forma precisamente se le denomina campo orbital o orbital de la conciencia. Esto permite que se dé el enlace correcto, perfecto, entre lo que es el campo neuronal y la látiz. Y de esa manera poder, de algún modo, sintetizar sincronizar el poder sacar. Es solamente un elemento, o sea, quitarle su perfección para llevarlo a la singularidad y de esta manera llevarlo a la realidad. Otro avance que nos deja completamente mudos. No sé usted qué opina. Y Grinberg continúa diciendo: la existencia antes mencionada de niveles discretos congruentes en la interacción del campo neuronal y la látice explica que el hermano Cuauhtémoc, de acuerdo a la hipótesis que he presentado, el campo neuronal de Pachita era capaz de interactuar en forma congruente con una banda de la látice que ella denominaba Cuauhtémoc. A estas bandas la teoría sintérgica la denomina orbitales de conciencia. La teoría sintérgica sostiene que la experiencia es la interacción del campo neuronal precisamente con la látice. El cerebro humano es la conformación más compleja conocida de la estructura de la látice, exceptuando la estructura fundamental de la látice misma. Cada una de las 100,000 millones de neuronas del cerebro humano, junto con todas sus conexiones anatómicas, son otras tantas alteraciones de la estructura fundamental de la látice. Cada vez que una neurona se activa y su membrana celular cambia su potencial de reposo produciendo cambios eléctricos de superficie, la látice cambia su conformación. El conjunto de las modificaciones de la estructura de la látice que resultan de toda la actividad del cerebro crea una alteración colosamente compleja de la misma látice. Esta alteración ocurre en todas las dimensiones del espacio y se le denomina campo neuronal. El campo neuronal de un cerebro vivo continuamente interactúa con la látice produciendo en ella conformaciones energéticas a las que denominamos imágenes visuales. En realidad, el campo neuronal y la látice firman una unidad y la misma látice, la que sirve de fundamento al campo neuronal. El mundo que conocemos resulta de la interacción entre el campo neuronal y la látice. Todos vemos un mundo similar porque la estructura de nuestros cerebros es muy parecida y por lo tanto los campos neuronales que producimos son semejantes, aunque irrepetibles.